Benito Mussolini se encontraba en Milán hace ahora un siglo cuando recibió la llamada que esperaba. Su muestra de fuerza parecía haber logrado su objetivo. La intimidación de miles de camisas negras habían persuadido al rey de Italia para encomendar a Mussolini la tarea de formar gobierno. Durante un tiempo fue el ejemplo a seguir de Adolf Hitler, al mismo tiempo que Churchill le elogiaba. Gobernó Italia durante más de 2 décadas, transformó al país en una dictadura de partido único y lideró uno de los movimientos más relevantes en la historia del siglo XX. En los últimos meses de su vida fue un títere en manos de Hitler hasta que terminó ejecutado cuando fue descubierto tratando de huir del país. Había sido un escritor, un periodista, una de las principales figuras del socialismo, soldado en la Primera Guerra Mundial y líder de un movimiento que se hacía notar por el uso de la violencia, precisamente sobre grupos y sindicatos izquierdistas como los socialistas a los que él había pertenecido. Solo 2 años antes de llegar al poder encabezaba este nuevo movimiento irrelevante, prácticamente sin casi apoyos, y que había decidido volverse de derechas. Pero ¿cómo fue posible este cambio? ¿Cómo pasó de ser una de las caras más visibles del socialismo a ordenar palizas a estos? ¿Y cómo llegó tan rápidamente al poder? En este vídeo, Benito Mussolini y la marcha sobre Roma. Risponderá. Bueno, no sé si hay alguien del otro lado o directamente ha muerto el canal. Lo estamos resucitando después de un año un poco difícil con apenas contenido. He vuelto a tope, así que llegan los vídeos cada semana. Así que ahora sí que sí, me vendría muy bien que le dierais like al vídeo y comentarais lo que os apetezca o que me dejarais ideas para los siguientes vídeos. Y por supuesto, si no estáis suscritos, suscribíos, que es gratis. Y los que seguís ahí después de tanto tiempo, muchísimas gracias por aguantar. En 1920 era el líder de un movimiento político irrelevante que mezclaba reivindicaciones de izquierdas con un fuerte nacionalismo y 2 años más tarde fue elegido presidente después de haberse convertido en el terror de los partidos y los sindicatos de izquierdas. Mussolini había nacido en Predapio, al norte de Italia, en 1883. Sus padres eran un herrero y una maestra tan profundamente socialistas que decidieron bautizar a su hijo con nombres de significados líderes revolucionarios. Benito Amilcare Andrea Mussolini llevará el nombre de Amilcare y Andrea por 2 socialistas italianos y el de Benito, con el que pasará la historia, por el revolucionario y presidente mexicano Benito Juárez. Mussolini fue maestro durante algunos meses y en julio de 1912, con 29 años, fue nombrado director del periódico socialista Avanti. En los siguientes 2 años fue la figura más popular del socialismo italiano, admirado por jóvenes revolucionarios y respetado por intelectuales, dio una fuerte impronta revolucionaria al partido. Sus discursos directos, con un estilo muy violento y muy teatralizados, emocionaban y llegaban al gran público. Pero la Primera Guerra Mundial dio un giro a su carrera. Durante los primeros meses mantuvo la línea del socialismo que apostaba por la neutralidad, pero en otoño del 14 cambió de opinión y abogó por que Italia participara en la Gran Guerra para combatir al militarismo de los imperios centrales y para crear así las condiciones que dieran lugar a la revolución social. En noviembre de ese año fundó el periódico Il Popolo d'Italia para promover esta postura intervencionista dentro del socialismo, pero fue expulsado del partido acusado de traidor a la causa. Como a tantos otros jóvenes de su generación, su participación en la Primera Guerra Mundial le cambió la vida. Él combatió en la guerra entre 1915 y 1917, cuando fue licenciado por las heridas sufridas tras la explosión accidental de un mortero. Según explicó Emilio Gentile, uno de los mayores expertos en el fascismo, la experiencia de guerra fue definitiva para su conversión del socialismo marxista e internacionalista al nacionalismo ecléctico y revolucionario que afirmaba la supremacía de la nación sobre las clases. De este modo cambió la idea de una revolución socialista para apostar por el capitalismo productivo y la necesidad de una colaboración entre las clases para incrementar la riqueza y la potencia de la nación. Este cambio lo apreciamos clarísimamente cuando el 1 de agosto de 1918 cambió el subtítulo de su periódico por Diario Socialista a Diario de Luchadores y Productores, indicando clarísimamente el camino a seguir. Después de la guerra, en marzo de 1919, Mussolini fundó en Milán el movimiento fascista. La reunión de su fundación tuvo lugar en la Piazza San Sepolcro, a la que acudieron más o menos un centenar de personas, casi todas ellas militantes de la izquierda intervencionista que habían sido partidarios de la guerra. El término fascismo deriva del símbolo romano del fascio litorio,
un arma que llevaban los lictores. Los lictores de la antigua Roma eran unos funcionarios encargados de ejecutar las órdenes de los magistrados a los que acompañaban, una especie de escolta y policía que podían detener y castigar a alguien ante la comisión de una falta o un delito, y también podían llegar a ejecutar a algún reo. Para estas funciones se servían del fasces, un arma compuesta por 30 varas que estaban agrupadas con un cordel de cuero rojo, simbolizando que la unión hace la fuerza. Es mucho más difícil romper al conjunto de varas unidas que a cada una de ellas por separado. Incrustadas en las varas había un hacha con la que poder quitar la vida. Este arma será asumida por los fascistas como símbolo de su partido, pero durante el siglo XIX e incluso antes, el fasces había sido empleado por Francia y Estados Unidos como una más de las referencias a la antigua Roma, a la que miraban como inspiración. También lo hicieron varios países sudamericanos durante su independencia, y actualmente sigue siendo el símbolo del escudo de Francia o de los escudos de distintas policías del mundo. Sobre el término fascista, no era nada nuevo, era un término que ya se usaba mucho antes que Mussolini. A finales del XIX se utilizó la palabra fascista en referencia a los motines de campesinos de los fascios italianos. Ya en el siglo XX, en la izquierda italiana se usaba el término fascio para definir a una asociación sin estructura de partido. Y en 1915 apareció la expresión movimiento fascista en el periódico de Mussolini para definir a una asociación de nuevo tipo, de un grupo de militantes políticos que rechazaban los vínculos doctrinales y organizativos de un partido. Con este espíritu fueron creados los Fasti de Combattimento de Mussolini para movilizar a los veteranos fuera de las estructuras propias de los partidos tradicionales. Sin embargo, durante 1919 y gran parte de 1920 fueron un movimiento totalmente irrelevante. A finales de 1919 había solo unos 800 alistados. Pero en mayo del 20 se produjo un importante y triunfal giro para el movimiento. Podemos decir que el fascismo se hizo definitivamente de derechas. El primer programa, presentado en Milán en 1919, mezclaba un fuerte nacionalismo, pero también con aspiraciones progresistas enarboladas por la izquierda, como la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas, salarios mínimos o mejoras en las coberturas de invalidez y jubilación. Pero la irrelevancia en las elecciones de noviembre de 1919 propiciaron el cambio ideológico. En el Congreso Nacional de Milán del 29 y 25 de mayo, el fascismo se hace de derechas, se propusieron convertirse en una organización política de la burguesía productiva y de las clases medias que no se sentían representadas por el Estado liberal y los partidos tradicionales. Y en esto, el fascismo sí que triunfó, multiplicando el número de sus afiliados en pocos meses. ¿Pero cómo lo logró? Pues presentándose como el escudo de la burguesía contra el proletariado con sus brigadas armadas, es decir, con la violencia. En la primavera de 1920 se produjeron una serie de huelgas y ocupaciones de fábricas que aterrorizaron sobre el peligro bolchevique a los propietarios. Y cuando decíamos que los fascistas se presentaban como el escudo de la burguesía y de estos propietarios, nos referimos al uso de sus brigadas armadas organizadas militarmente que combatían estos actos de la izquierda, especialmente socialistas, comunistas y anarquistas, mediante el uso de la violencia. En pocos meses fueron reconocidos como unos patriotas defensores de la burguesía y las clases medias que protegían la propiedad privada de estos movimientos proletarios, y el movimiento fascista creció rápidamente. Pasaron de ser poco más de 20.000 en diciembre de 1920 a superar los 200.000 en julio de 1921. Este incremento se produjo especialmente entre las clases medias de zonas rurales y fue lo que transformó al fascismo en un movimiento de masas. Emilio Gentile lo definió como un maximalismo de clases medias. Sobre las camisas negras que caracterizarán al movimiento fascista provienen de los Arditi, unas unidades del ejército italiano destinadas a ser los primeros en atacar las líneas enemigas que habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Unos comandos destinados a dar golpes en el ejército rival con misiones bastante arriesgadas, como por ejemplo asaltar una trinchera. En las elecciones de 1921, que estuvieron marcadas por una violenta campaña electoral, el movimiento fascista participó en las elecciones en coalición con los liberales y otras facciones del bloque nacional, promovido por el presidente del gobierno Giovanni Giolitti. El fascismo consiguió 35 escaños en el Parlamento italiano, entre ellos Mussolini. En los siguientes meses, Mussolini trató de afianzar al fascismo en la política parlamentaria, limitando la violencia de los escuadristas, creando un partido de clases medias en el que él fuera el líder, pero esta posición chocaba con la mayoría de los líderes provinciales del fascismo. Fue en el Congreso de Roma de noviembre de 1921
cuando el movimiento fascista se convirtió en el Partido Nazionale Fascista y Mussolini se afianza como líder. A cambio de esto, los líderes regionales forzaron la ruptura del pacto de pacificación y el reconocimiento del escuadrismo como parte esencial del partido y de su método de lucha. En este punto, el fascista era fundamentalmente un partido ultranacionalista que tenía el culto a la patria como rasgo esencial, denunciaban la sociedad burguesa por su materialismo e individualismo, pero al mismo tiempo defendían fuertemente la propiedad privada, como hemos visto, y exaltaban el papel dirigente de la burguesía productiva. Destrababan, por supuesto, la lucha de clases y apostaban por la colaboración entre clases para intensificar la producción. Además, detestaban la democracia y al Estado liberal, a los que daban por amortizados. En este punto era un partido en crecimiento con muchísima fuerza y dispuestos a alcanzar el poder, mientras que el resto de partidos se ahogaban en interminables crisis internas, en el convulso contexto político generado tras el final de la Primera Guerra Mundial, en el que los partidos tradicionales no se habían sabido adaptar. Y en este 1922 el partido de Mussolini contaba con más de 200.000 inscritos, asociaciones juveniles y femeninas, una milicia armada y era apoyado por sindicatos que contaban con casi 500.000 de afiliados. En el verano de 1922 recrudecieron sus ataques contra organizaciones de izquierda. Los socialistas convocaron una huelga el 1 de agosto que resultó ser un fracaso, en parte por el boicot que llevaron a cabo los fascistas, y en Milán destruyeron la sede del diario socialista Avanti, que Mussolini había dirigido una década atrás, y los fascistas también ocuparon ayuntamientos controlados por la izquierda. En Italia ya se hablaba de un golpe de Estado en este agosto de 1922 y la instauración de una dictadura fascista. Mussolini ya había proclamado en agosto que la democracia había agotado su cometido y semanas más tarde amenazó: o nos dan el gobierno o lo derribaremos en Roma. El Estado se mostraba muy débil y a mediados de octubre Mussolini preparó una nueva muestra de poder, una gran marcha fascista sobre Roma. Antes tomaron el poder en varias ciudades del centro y norte de Italia y decidieron dirigirse a Roma en varias columnas desde distintos puntos del país. El 27 de octubre miles de camisas negras habían tomado los edificios públicos de distintas ciudades y esa misma tarde el presidente Luigi Fatta del Partido Liberal presentó su dimisión ante el rey. La mañana del 28 de octubre el rey se negó a firmar el decreto del estado de sitio que le presentó al presidente ya dimitido pero todavía en el poder, y con este estado de sitio el ejército se hubiera empleado con todas sus fuerzas contra los fascistas y los habría derrotado sin problemas. Pero con la negativa del rey, los fascistas tuvieron más fácil esta toma del poder. El 29 de octubre miles de camisas negras están ya a las puertas de Roma y el rey encomienda a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Mussolini había permanecido en Milán durante la marcha y el día 30 llegó a Roma, se reunió con el rey para formalizar este nuevo gobierno. Al día siguiente, miles de fascistas marcharon con sus armas en un desfile triunfal celebrando su conquista del poder. Por primera vez en la historia de las democracias liberales europeas, el gobierno recaía en el jefe de un partido armado con una modesta representación parlamentaria que repudiaba los valores de la democracia liberal y proclamaba abiertamente su voluntad de transformar el Estado en un sentido antidemocrático. A través de reformas políticas y el uso de la fuerza, Mussolini no tardará mucho en convertir a Italia en una dictadura y se alzará como el modelo de otros partidos de Europa. Gobernará durante más de 20 años hasta que en julio de 1943, tras la invasión aliada de Sicilia, el Gran Consejo Fascista y el rey le destituyan. Pasará entonces a ser una marioneta de Hitler, se atrincherará en el norte de Italia, en la funesta República de Salò, mientras se desarrolla una guerra civil. Finalmente, el 28 de abril de 1945, fue capturado y ejecutado cuando trataba de huir del país. Su cadáver fue profanado hasta quedar irreconocible y terminó colgado boca abajo en una gasolinera de Milán, la misma ciudad en la que 23 años antes había recibido una llamada que le informaba de que el rey estaba dispuesto a darle el gobierno tras la marcha violenta sobre Roma. Y hasta aquí este vídeo, nos veremos con más vídeos sobre Mussolini, por ejemplo uno sobre qué pasó con su cuerpo y el rescate por parte de Alemania y por parte del comandante de las SS Otto Skorzeny. Así que ya sabéis, suscribíos, que ahora ya sí que en serio, vídeos semanales, al menos uno, y espero que incluso meter directos. Nos vemos y muchas gracias a los que sigáis allí.